siempre he tenido mucha envidia de las personas que dicen que su mejor época de la vida, por así decirlo, ha sido la preparatoria o la secundaria. Realmente porque yo no disfruté tanto de esas épocas. O sea, sinceramente la universidad ha sido los mejores años de mi vida, que están a punto de culminar ahora en diciembre. Entonces, digamos que me da un poquito de nostalgia ese sentido. Eh, en la secundaria, sinceramente, era un chico muy tímido, muy callado. Realmente no rompió un plato. Eh, y perdí muchas oportunidades de aquella, o sea, oportunidades de adolescente en aquella época por eso mismo, ¿no? Entonces, digamos, sufrí bullying pasado de verga en la secundaria. O sea, ¿qué puedes esperar de un pinche chamaco eh, con estatura promedio, con un peso muy por debajo, llegando a la desnutrición y pues flaco de lentes, ¿no? Entonces era muy complejo vivir en la secundaria. Que digamos que también estuve en una secundaria muy mala muerte, ¿no? Yo creo que en aquella época era de las secundarias más mala muerte de Navajoa. Entonces, pues sí, así pasaron las cosas y pues llegó la preparatoria, ¿no? Ya en la preparatoria, pues digamos que ese chamaquito miado, pues siguió miándose. Entonces, pero digamos que ya llevaba un poquito más de callo. O sea, ya no me afectaba tanto las cosas que me decían. Porque en la secundaria, pues se pasaban de verga, ¿no? Me pusieron tantos sobrenombres. Bueno, no tantos. Algunos, pero los que más me pesaban era Denzel Crocker. De los Padrinos Mágicos. Entonces, culón. Entonces, ese sobrenombre siempre me... De hecho, había unos vatos que me decían el Denzel. Entonces no me gustaba. Entonces, otros fueron, obviamente, el de Harry Potter, que todo el mundo me lo dice en esta época. Mucha gente me comparaba con Cerebro, que yo digo que es el con el que más me parezco. O sea, entonces no tengo mucho complejo. Yo siempre tuve una inseguridad muy cabrona con mi frente. Yo creo que hasta la fecha, pero ya no tanto. O sea, si me ven, tengo un frentón. Los que están viendo en YouTube. Entonces, o lo están viendo en algún otro lugar, ¿no? Entonces, tú bien puedes poner un anuncio publicitario en mi frente. Entonces, siempre fue este complejo con mi frente el hecho de que me hacían mucha burla los momentos que me cortaban el cabello. Porque pues obviamente como es secundaria y preparatoria era como que te tienes que tener un corte militar. Que X, ¿no? Entonces, llegué a la preparatoria con un poquito más de callo. Me siguen haciendo un poco de carrilla algunas personas, más que nada las personas que estaban conmigo en la secundaria, que muchas de esas mismas personas no terminaron la prepa. O sea, supongo que un poco de karma hubo ahí. Entonces, siempre se me sentí muy rechazado por muchas personas. Entonces, ya conocí también el grupo de amigos que tengo actualmente en la prepa, que te puedo decir que fue de las cosas positivas de la prepa, ¿no? Entonces, en la preparatoria, pues digamos que tuve una vida un poquito más calmada que en la secundaria, ya no me sentía tan pinche conmigo mismo y digamos que siempre fue el hecho de que yo por ser una persona hasta cierto punto muy noble o muy buena, la gente se aprovechaba de mí. Entonces, digamos que en algún momento de mi vida estuve en teatro. Estuve unos 6 meses en teatro. Pero eso me abrió unas puertas cabroncísimas. Porque en el sentido de tanto expresarme, a perder la pena. O sea, yo creo que la pena... No puedes tener peor pena que estar abierto de patas, en calzones, frente a tu mamá, a tu hermana, unos 80 cabrones y 2 maestras tuyas. Entonces, yo creo que a partir de ahí fue como que mi punto de inflexión en la cuestión de la pena. Entonces, eh, se me acabó la pena. O sea, llegué a ese momento en el que dije, ¿por qué chingados
voy a tener pena de hacer las cosas. Digamos que le perdí el miedo a hacer el ridículo. Entonces es bien importante eso cuando quieres hacer cualquier cosa, porque yo que tuve un callo, tengo un callo emocional, por así decirlo, ya es como si se burla de mí, porque no falta el cabrón o cabrona que yo por hacer este podcast se burle de mí, pues, o sea, de que, pinche vato ridículo. La gran diferencia es que yo me atreví a hacerlo, ¿no? Entonces, si me estás escuchando y eres ese tipo de personas, pues te respeto y te comprendo, ¿no? Por no decirte más feo. Entonces, el punto que quiero tocar el día de hoy, que no sé cuánto llevo grabado, porque estuvimos divagando mucho antes de empezar aquí. Entonces, ya me regañaron porque ando diciendo mucho entonces. Uno. Y dos, uno de los temas que quiero tocar es que yo me convertí en una persona, a partir de todo eso, me convertí en una persona negativa. Y tú dirás, pues porque eres negativo, güey. O sea, ¿tú qué ganas siendo negativo? Y te respondo, mi negatividad yo la considero como algo positivo. O sea, convierto todo lo negativo que yo pienso en positivo. En el hecho de que no me hago ilusiones al momento de hacer mi trabajo. No me hago ilusiones al momento de tratar de conseguir algo. Porque el que yo haga las cosas no significa, y pensando en negativo, pensando que a lo mejor esto puede salir mal, eso no quiere decir que yo tenga que hacer mal las cosas. O sea, digamos que me pongo el propio reto de que, ¿sabes qué? Es muy posiblemente que lo que yo esté intentando hacer no salga como debería, pero yo lo voy a hacer lo posible para que salga con la mejor calidad, por así decirlo. Entonces, hay muchas personas que son positivas de más, o sea, que literalmente ven el mundo de rosa y está cabrón. O sea, también vivir en una fantasía es muy difícil y muy cabrón y muy desgastante. Entonces, hay que saber, supongo que tener un balance. O sea, yo no soy una persona negativo a full. Soy una persona negativa bien, si lo podría, si lo podría considerar así. Entonces, un ejemplo de todo esto es el podcast, ¿no? Entonces, es como que fue la idea, se presentó, una idea que tenía masticando desde hace mucho. Y pues se la propuse al Coque y me dijo que sí. Y pues aquí andamos, ¿no? Ya es nuestro quinto episodio. Ya tenemos confirmado hasta la fecha, hasta el octavo. Porque yo no te puedo decir que va a llegar al décimo. Va a llegar al 20 o al 50. Que son retos que nos vamos a proponer y vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, todo esto, lo que quiero llegar a lo que quiero llegar es cómo nos esforzamos porque las cosas queden bien, pero a veces ni siquiera lo intentamos, ¿no? O sea, sobrepensamos todo al momento de hacer las cosas y a eso nos lleva a lo mejor a fracasar, ¿no? El tanto pensar las cosas, porque al final de tanto pensar no hacemos nada. O sea, este podcast fue como que, ¿sabes qué? Vamos a sacarlo. El primero no me encantó. Sinceramente, no me gusta del todo. Y siendo, ¿cómo te lo digo? Sincero ante mi audiencia, que sube y baja dependiendo del episodio. Entonces, siendo sincero, realmente mis podcasts menos favoritos, personalmente, porque soy mi propio crítico, son los podcasts donde yo estoy solo. Más que nada porque yo siento que a lo mejor el tema no le puede interesar a todo el mundo. O sea, no es un tema que esté hecho para todos, porque realmente ese no es el objetivo del podcast. El podcast tiene un objetivo, pero no es captar toda la atención de todo público, por así decirlo. Entonces, digamos que por ahí va la cosa, ¿no? Continuando con lo último, realmente Sopa de Lentejas no tiene la intención de competir con nadie.
Realmente no me interesa que me comparen con otros podcasts. No me interesa que me pongan a la par, porque no es la intención. Entonces, este caso de la negatividad positiva, si lo quieres decir así, digamos que a lo mejor está un poco quemado en otros podcasts que no están dirigidos a lo que yo quiero, ¿no? Porque hay muchos podcasts que te van a decir, amigo, sé una persona positiva, sé una persona que va por tus intereses y lucha por ellos y tal, 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 tal. Y yo no funciona así, simplemente voy a hacer las cosas que quiero hacer y las que no quiero, dependiendo de la situación, las voy a hacer. O sea, si no quiero hacer algo, pero ese algo no me va a generar tampoco nada, es como, ¿qué sentido tiene hacerlo? Entonces, simplemente es aprender a caminar, porque está cabrón moverte en esta vida. Siempre tenemos la intención de correr en la vida, queremos hacer todo, o sea, queremos tener dinero, queremos tener carro, queremos tener casa, queremos arreglarnos los dientes en mi caso, queremos tener un trabajo estable, queremos viajar, queremos un chingo de cosas. Y sinceramente no se puede todo. Y obviamente hay gente que le tocó la fortuna de estar en una cuna de oro y lo puede hacer. Pero personas que somos simples mortales, pues ¿qué se le va a hacer? No te puedo decir que me tocó la peor de las suertes. Claro que no. Mis hermanas y yo hemos tenido muy buena suerte en la cuestión monetaria porque mis padres le chingaron para eso. Yo nunca te voy a decir lo contrario. Entonces, es simplemente ver hacia dónde vas. O sea, aprender a conocerte, aprender a ser quien eres. Y la neta me estoy intenciando bien cabrón con este podcast. Que no era la intención, no era la intención para nada. Porque mi tema no iba por ahí. Pero digamos que eso es un poquito de los caminos de la vida. Que no eran como yo pensaba, que no eran como yo quería. Entonces, hay que agradecer todo lo que tenemos, amigos. Tanto bueno como malo, porque realmente de las cosas buenas aprendemos muy poco. De las cosas buenas, lo poquito que nos puede quedar, por así decirlo, es agradecer. Hay mucha gente que está tan acostumbrado a que le pase cosas buenas, que se le olvida decir gracias. Entonces, de los errores, de lo malo, se aprende. Y por eso digo que la negatividad positiva va por allí. O sea, soy negativo porque quiero mejorar. Soy negativo porque quiero hacer las cosas bien. Entonces, si yo hago las cosas pensando que van a terminar mal, yo me voy a esforzar con todo lo que tengo para que salgan bien. Entonces aquí viene el plot twist de todo. El plot twist de todo es que si las cosas no suceden como me hubieran gustado, ok. Es como que ya me lo esperaba. O sea, ya esperaba eso malo que iba a pasar. Entonces yo no me decepciono, yo no agacho la cabeza y prosigo con mi vida. Y si las cosas pasan bien, pues es una sorpresa. O sea, qué chingón que me salieron las cosas bien a lo siguiente. Y siento que es un poco lo que me ha ayudado en mi vida, sinceramente. Porque para bien o para mal he tenido muy buenas oportunidades, otras mejores que otras. ¿Qué dije? Otras mejores que otras. Entonces, qué bonito respiro, di. Y la neta, agradezco mucho a la gente que me ha apoyado, que ha estado aquí en el podcast. Que realmente nunca me gustó la idea de hablar
sobre el podcast como tal. Pero pues llevamos 5 semanas publicando seguido. Entonces ya es un poco más de un mes. Y supongo que ya cubrimos, ya pasamos una barrera, ¿no? Entonces, o sea, porque hay podcasts que se quedan en un solo capítulo o 2, o que hacen uno pero a los 3 meses hacen otro, como era el Rincón del Joystick. Entonces, pues nada, a las personas que me han escuchado, aquí a Jorge Acosta Bazán, que me ha producido, que ha estado aquí, pues muchas gracias. A la Luisa, que siempre escucha mis podcasts, un saludo para la Luisa. Un saludo para mi mamá, allá en Ojo. Y pues así. Pues gracias, con biche. A la verga. Gracias, encuérate. Pues hay que seguirle. Sinceramente ya no sé para dónde va esto. O sea, tu moraleja es ser negativo para que te pasen cosas positivas. Más o menos. Sé negativo para no esperar cosas buenas, y cuando te pasen las cosas, que sea una sorpresa. Y si te pasa negativo, no sea una decepción. Está muy largo, pero digamos que es el resumen. No hagas las cosas esperando algo. Haz las cosas. Es más fácil. Entonces, para la gente que... para la gente que sigue escuchando, voy a tocar un tema rapidito. Ya para cerrar, hay un compañero conocido ahí entre la gente ¿cómo decirlo? ¿De los medios? De los medios, Daniel Calles, mejor conocido como Homo Spiritualis en la industria. Sufrió un accidente hace poco, entonces andan buscando cómo apoyarlo. Y en redes sociales está un número bancario donde lo pueden ayudar. Si se mueven más o menos por las redes de Sopa de Lentejas, por la de René More 07, Coca Costa Bazán, entre otras, pueden encontrar información de cómo pueden apoyar a este muchacho, porque la neta tiene un talentazo. Y la idea era que viniera la semana que viene a estar de invitado, pero pues por cosas del destino pues no se va a poder por ahora. Entonces, si tienen un poquito que le pueda dar aquí a mi amigo, la neta la vida se los va a recompensar más. Yo no creo en Dios, yo no creo en el destino, pero siento que la vida es cabrona. Entonces, si tú eres bueno con la vida va a ser buena contigo. Y pues así, simplemente fue como un anuncio parroquial, por así decirlo. No, pero es que se lo merece. O sea, este güey se merece el apoyo de todos. Se merece el cielo, güey. Es bien chido y tiene un pinche talentazo. Entonces, nomás para cerrar. Amigo, amiga, si tú tienes un proyecto que quieras hacer, te recomiendo mucho. No te voy a recomendar libros, no te voy a recomendar personas, no te voy a recomendar audios que a mí me funcionaron. Ponle. Pero digamos que quiero ser el ejemplo ahorita. Quiero un protagonismo. No por así decirlo, ¿no? Sino que atrévete a hacer las cosas. Si tienes pena, pues vas a tener pena, pero puedes hacer las cosas, guachas. Entonces, la neta, no te puedo decir. Suena muy sencillo decir, haz las cosas. Pero es bien cabrón hacerlo. Entonces, simplemente piensa lo que vas a hacer, lo que vas a decir. Y dale. Dale con todo. Y si en este momento de tu vida no te sientes con la capacidad de hacerlo, está bien. O sea, simplemente, si no puedes ahorita, a lo mejor mañana sí.
Entonces, No, no te olvides del proyecto. pero no te olvides del proyecto. Y tampoco te mates intentando hacerlo, ¿no? Porque, como dije, si lo sobrepiensas, es muy posiblemente que no salga. Todo tiene que ser diversión. Siempre busca la diversión. Y más que nada, no busques algo a cambio, por lo menos al principio. O sea, porque siempre hay que buscar a lo mejor la manera de capitalista, ¿no? De que queremos algo a partir de algo más, ¿no? Entonces, hay que cambiar esa mentalidad de tiburón, como dicen, y ponerlo en positivo o negativo. Depende de cómo estés. Depende de cómo seas. Entonces, nada. Esto es Sopa de Lentejas.